Hola, ¿qué tal? Soy Edison. Yo soy Lali. Y yo soy Valeria, y esto es Pod Pod Católico. Católico. Cada vez es mejor. ¿Cómo están? Bueno, una vez más nos encontramos. Venga, ¿no ¿Cómo han están? notado que ¿Cómo se siempre que decimos Pod Católico de Edison hace ja, ja? Todas las veces lo ha hecho. No sé si lo corto en edición o no, pero siempre hace el ja, ja. Es involuntario. Bueno, en esta noche o en este día, no sé qué horas vas a escuchar esto, vamos a hablar sobre un tema que vamos a celebrar durante todo este mes y como lo ven atrás mío, sobre el Santo Rosario, porque este mes celebramos el mes del Santo Rosario dedicado a Nuestra Señora del Rosario, que se Ven, celebra vale, el... te interrumpo un segundo. Es que quiero hacer una cuña publicitaria. Nosotros tenemos Instagram, que también es @podcatólico. Y todo el mes vamos a estar publicando sobre el rosario. Así que vayan rápido, síganos. Sigue. Sí, el anuncio. También estamos realizando el rosario a las 5 de la mañana para que nos acompañen. Durante todo este mes. Cada uno hará el rosario, entonces nos escucharán a todos los tres durante todo el mes. Cantando. Cantando también. Valeria también nos ayudará Edison canta muy... con su guitarra. Bueno, yo hago mi esfuerzo, pero voz no tengo, pero sí mucho carisma y mucho amor, que es lo importante. Lo más importante. Bueno, entonces este mes vamos a celebrar el mes del Santo Rosario y hablando un poco de la historia de esta oración tan importante para nosotros como católicos, nos vamos para este santo, Santo Domingo de Guzmán. Este santo en el año 1208 se le apareció a la Virgen María pidiéndole, solicitándole que hiciera esta oración para que se obtuviera la conversión del pueblo donde él se encontraba. O sea, él había convertido muy pocas personas en este pueblo, se me escapa el nombre en estos momentos, y no había podido conseguir la de todo este pueblo, entonces él no sabía qué hacer, ya no sabía qué hacer, entonces él se alejó de este pueblo a orar, se fue, por decirlo así, como de ermitaño a orar unos días, a estar en oración y mortificación, y resulta que en un sueño se le apareció la Virgen María y le dijo que hiciera el Santo Rosario, que hiciera el Santo Rosario, que con él iba a conseguir la conversión de todo este pueblo. Y así fue. Este santo fue y predicó y enseñó esta oración que le dijo la Virgen María y consiguió la conversión de todo este pueblo haciendo todas esas Ave Marías, Sí, meditando los misterios de la vida de Cristo y de la vida de la Virgen sí, María. vale, yo quisiera, tú hiciste la pregunta, ¿en qué ciudad? Mire, eso fue, bueno, el Santo Domingo, él es de España, estamos en la época 1200. Ajá. Eso era En los en el años norte, 1200. exactamente en el norte, estamos hablando 1200, en plena mitad de la edad medieval, y estaban en el norte de España, y él vivía, eso era la región de Tolosa, ¿sí? Y él vivió en una época muy fuerte de herejías, o sea que realmente en la historia de la Iglesia Católica siempre han habido herejías, entiendas herejías como corrientes que no están acorde a la santa doctrina, no es solamente por Lutero, no es solamente por las eh, más, ¿Cismas? sí, por la cantidad de corrientes de iglesias de los hermanitos separados, sino que siempre han existido. Y en esa época en la que él estaba, era un grupo que se llamaban los albigenses. ¿Cierto, Laura? Los albigenses. Bueno, Albigenses. con J, perdón, Albigenses. albigenses. Laura nos puede explicar No, eso. es con G, pero sin la U. O sea, se escribe con G de gato, pero se Alvin. pronuncia como J. Sí, es error de pronunciación, perdón. Albigenses. Y el tema era una herejía que realmente estaba tomando
o haciendo que la gente se saliera de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces prácticamente nació como una idea, un boom, y todo el mundo empezó a decir, oh, sí, tienen razón. Y todo el mundo ¿Y cuál se era la empezó idea? a salir de la iglesia, empezó a irse. Uy, Laura. Bueno, Laura puede explicarte más, pero realmente era una idea extremista de que realmente de lo que era lo humano no era divino y lo humano era completamente maldad. ¿Será más o menos así, Laura? Sí, o sea, como tenían una idea parecida al mundo de las ideas de Platón, parecido, pero estaba muy desviado. Entonces consideraban que todo el mundo físico pertenecía al demonio. Entonces como que todo el mundo físico estaba mal y todo el mundo espiritual pertenecía a Dios. Entonces eso cancelaba la humanidad de Jesús. Y al cancelar la humanidad de Jesús era una herejía directamente contra la divinidad de nuestro Señor, de la humanidad más bien, la humanidad de nuestro Señor. Muy bien, no nos pudieron contextualizar mejor. No oramos antes de empezar y me tiene muy preocupada. Arranca, vale, terrible. Terrible. Entonces voy a hacer la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Se me Santo. Amén. desconectó el audio, perdón. Sí, ¿En serio? ya ¿No nos las oyes? es que recibí una llamada y se desconectó el audio y me tocó salirme y volver a entrar. Hubiera hecho la cara Ah, mía de perdida de hace 15 días. No sé, estábamos hablando de la historia. No, está hablando de que no hicimos oración Ay, inicial. no importa, eso hace parte del podcast. Hágale. No lo crean, bueno, o vamos a hacer sea, la oración. sincronizar desde 3 lugares diferentes, audio y video, o sea, estamos haciendo una hazaña de ingeniería acá nomás. Vea, necesitamos que la Valeria consiga un cargo de nutricionista acá en Bogotá para que nos podamos ver físicamente y grabar esto Y con lo peor mejor de todo, o sea, calidad. sincroniza desde 3 lugares diferentes, o sea, y desde 3 ISPs diferentes. Laura, Para los Laura está con ingenieros que nos Claro. ven. Yo estoy con ETV. ¿Y Vale? ¿Con quién estás? ¿Con EMSA? ¿Con EMCALI, perdón? No, Con es una claro. empresa del Valle. No, no, no es ¿EMCALI? claro. Si la digo, nadie la conoce. Lo que digo es, o En sea, Cali es a solo lo que digo Cali. es que aquí tenemos diferentes salidas a internet, porque prácticamente podríamos tener un solo ISP y es fácil establecer esa conexión. Pero incluso acá, desde diferentes ISPs, aquí estamos hablando de una teoría de caos acá. Puede pasar lo que sea. Bueno, pero gracias por estar con nosotros. Entonces, Bueno, oremos. Sí, ahorita sí. Oremos. oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que vengas en estos momentos, nos acompañes, que utilices nuestros torpes labios para poder evangelizar, para dar el mensaje que tú quieres dar en este día. Te entregamos, Señor, este momento para que tú nos guíes, nos acompañes. Te pedimos que vengas con la Virgen María a todos los lugares donde nos encontramos, por medio de esta conexión, de esta llamada. Te la consagramos, Santísima Virgen María. Te entregamos este momento, prepara nuestra alma. Te pedimos que nos curas con tu manto maternal y cura los lugares donde nos encontramos y a todas las personas que van a escuchar esta pequeña charla que con mucho amor queremos compartir, principalmente dar a conocer todas las maravillas del Santo Rosario y todas las gracias que podemos obtener con tu ayuda, mamá. Te consagramos este momento, te consagramos nuestros sentidos, nuestro corazón, todo, mamá, para que seas tú quien reine en estos momentos y seas tú quien hable. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Madre de María, Dios, María, Madre de
Dios, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros pecadores, ahora y en la hora ahora y de en nuestra la muerte. hora ahora y en la de hora nuestra Amén. muerte. de nuestra Amén. muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, retomando lo que nos dejaron muy en claro Edison y Laura sobre la historia del Santo Rosario, pero ¿por qué se celebra en este mes? ¿Por qué se le dice que es el mes del Santo Rosario? Es más que todo a un testimonio que conocemos dentro de nuestra iglesia, que fue la batalla de Lepanto, que esto fue en tiempos del Santo Padre Pío V, en los años entre 1566 y 1572, donde los musulmanes querían conquistar a la Europa cristiana. Entonces este papa no quería, no iba a permitir pues que los musulmanes conquistaran, y entonces esto se fue una batalla. Él mandó una flota con muy poquitos soldados, pero él estaba confiado en la intercesión de la Virgen María, estaba confiado en nuestra Reina del Cielo. Entonces él pidió que se hiciera el Santo Rosario, y esta batalla se dio el 7 de octubre de 1571. Ellos cantaron victoria, o sea, ellos ganaron esta batalla mientras el Papa estaba rezando el rosario. Todavía no tenía noticias pues de esta batalla, pero en su corazón la Virgen María le dijo, ya ellos ganaron, salieron victoriosos. Salió y dijo, ganamos, somos los ganadores, y no sabía nada, o sea, no había tenido todavía respuestas de ellos. Ya unas semanas después fue que le dijeron de la victoria de los cristianos, y él le atribuyó esta victoria a la Virgen María. Entonces allí se conmemora pues la fiesta de la Virgen del Rosario, y donde se da la letanía de la Virgen como auxiliadora de los cristianos, como auxiliadora de los cristianos. Pero más adelante el Papa Gregorio III cambió el nombre de esta fiesta como la fiesta de Nuestra O sea, Señora del Rosario. o sea, No sé, ahí justamente el Laurita nos 7 de quiere. octubre, o sea, cuando estaremos en vivo, estaremos Justamente el 7 de festejando octubre. ya, ¿cuántos? 500 años, ya casi, bueno, todavía no los 500 años, pero ya los más de 480 años de esa fecha de la celebración del Santo Rosario. Exacto, entonces desde ese tiempo ya la Virgen María intercedía, y no con un acto pues así pequeño e insignificante, sino con una batalla bastante grande donde se peleaban grandes creencias, y la Virgen María estaba allí respaldando. Y yo creo que así que como respaldó por medio de esta oración del Santo Rosario a, a estos cristianos, hoy también a nosotros nos respalda con la batalla que estamos teniendo como católicos, como Ah, yo iglesia. pensé que el coronavirus. Ah, y también del coronavirus, evidentemente, Fíjate que evidentemente. siempre ha habido Entonces, batallas y todas las inició con Santo Domingo, pero, pero mira que acá estamos hablando exacto. históricamente, hay como un rango de tiempo que está como muerto, como que no sabemos qué pasó. Aquí hay bueno recordar ciertas cosas que muchos no sabíamos, y es que esta saturación sí nació como una respuesta a esta herejía de los albigenses en 1212, más o menos, con Santo Domingo. ¿Sí? E incluso él fue hasta Roma al Papa, que era una época incluso que el Papa tuvo una visión, pero Laura de eso sabe más. Pero este Santo Rosario, él hizo una conversión no solamente de Toledo, sino pudo destruir esa idea de esa herejía de los albigenses, porque prácticamente lo que querían era destruirse tú, destruirte como humano, ¿sí? Que incluso eso está muy asociado mucho tiempo después, recuerden, en 1300 con la peste negra.
La peste, esa peste duró 3 años, fue en 1300 algo, ¿sí? Que muchos decían que era porque las ratas perseguían a los hombres que se flagelaban, ¿sí? Que eso tampoco es tradición de nuestra iglesia, sino era causa de una herejía, que posiblemente haya sido secuelas de los albigenses, no estoy seguro, pero realmente es algo donde realmente no es importante la carne, entonces yo lo que hago es, yo maltrato mi cuerpo, que eso tampoco está en nuestra tradición, hacer ese tipo de daño a nuestro cuerpo, ¿sí? Somos templo del Espíritu Santo, pero la idea es que no, tampoco no es correcto tampoco destruirnos de esa manera el cuerpo, ¿sí? Mutilarnos. Mutilarnos. Y duró 100 años muerto ese Santo Rosario, ¿sí? Después fue que salió el Beato Alano, allá en Francia, allá en Bretaña, y él volvió a Beato Alan Exacto, y Udolario. él volvió a retomar esas enseñanzas de Santo Domingo, porque eso lo han querido tapar, ¿sí? Eso lo han querido tapar. Y cuando eso nació, fíjate que solamente hacía la contemplación de 3 misterios, ¿sí? 3 misterios. Si estuviera acá mi abuela, ella también diría, sí, mijo, son 3 misterios. De lo que estamos hablando, por ejemplo, de nuestros papás, en la época de mi colegio también dirían 3 misterios, ¿sí? Pero después del año 2000, ¿qué pasó, Laura? ¿Sí recuerdan lo que pasó con Juan Pablo II? Que se instauró. ¿Recuerdas? Y por medio de que lo instauró, Entonces, sí. él A instauró ver. un cuarto misterio que fueron los luminosos, ¿sí? Hasta el momento que él Que es había la Jesús, vida sí. de Jesús. O sea, cuando uno entra a preguntar, pero ¿por qué hacemos el Santo Rosario? O sea, si lo vemos como desde un punto de vista como de nuestra tradición judía, pareciera como si realmente lo que deberíamos es hacer las oraciones de los salmos, los 150 salmos, deberíamos hacer durante toda nuestra práctica, ¿sí? Pero los salmos hacían una alabanza a, a Dios, a la venida del Mesías, pero si ya había venido el Mesías, entonces lo que hicieron fue, entremos a meditar la nacimiento, vida, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y otro comentario que me hiciste recordar, en 1500, estamos hablando de 1500. Laura, ¿a ti qué te gusta? ¿Recuerdas del colegio el autor más nombrado? Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. Y en esa... Que curiosamente murió el mismo día que Shakespeare. Sí, del nacimiento de Shakespeare. Pero en esa batalla contra los musulmanes, Cervantes fue un soldado. ¿Cierto, Vale? Sí. Y Laura, ¿Qué ¿cómo pasó, fue que Edinson? quedó después? El manco de Lepanto. No, él no quedó caminando cojo, ¿no? No, Quedó fue... sin una mano. Sin Bueno. mano. Por eso manco. Dios humano por los cristianos. Eso. Igual, también como, supongo que todos lo saben, pero bueno, no supongamos que todo el mundo sabe, digámoslo. Justamente nosotros decimos moros en la costa cuando hay como gente cerca y uno está echando un chisme y no quieren que le oigan por la misma pelea. Los moros eran los musulmanes, entonces como que cuando habían moros había que ponerse en alerta. Entonces cuando uno dice ese dicho de moros en la costa, es justamente a ese mismo hecho histórico. Interesante, yo no lo sabía. Bueno, entonces hablando de esa oración y ya después de haber conocido un poco la historia de por qué se celebra durante este mes de octubre, cómo se instaura pues la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, vamos a hablar un poco de esas promesas que ella nos da
todas esas 15 promesas que nos regala por realizar esta oración todos los días. Son 15 promesas y estoy segura que en cada uno de nosotros, así sea una, se ha cumplido. Pues hay algunas que se van a cumplir después de la muerte, pero hay otras que mientras estemos aquí en la tierra las podemos alcanzar y que se han materializado en nuestra vida. Entonces, muchachos, cuéntenme qué promesa la Virgen María les ha hecho realidad. A ver, Sí, Edinson. antes de entrar con las promesas, sí quisiera como entrar a desglosar un poco lo que son el rosario, ¿sí? Eh, inició Ajá. con 15 misterios, ¿sí? Con Santo Domingo. Y luego Juan Pablo II, en 2002, en su Sí. encíclica, olvidé el nombre, Exhortación Exhortación Apostólica, Juan apostólica. Pablo II, él agregó 5 más. Entonces estamos hablando de 20 misterios en total. Sino que normalmente lo que hacemos es que Ujú. las dividimos para cada día, ¿sí? San Ignacio San Luis de Montfort, él habla que realmente una buena, él la nombra como una buena, él le gusta usar palabras así súper, así de buen lector. Él le llama cofradía. Pero creo que podía ser una Ah, palabra ok, común en la cofradía, época. o tal vez No es sé. muy común del francés, cofradía. Entonces él habla como, bueno, una buena cofradía, o es como un buen católico es si tú hacías todos los salmos, todos los días, ¿sí? Asimismo con el Santo Rosario, más ¿Cuántos de salmos son? 150, ¿sí? Es más, 150. eran tan buenos. Yo diría que si las obras de Homero no eran de Homero, sino realmente eran de tradición, porque muchos tenían, realmente lo recitaban, lo decían como una costumbre de padre a hijo de memoria, De incluso lo memoria. decían de memoria, porque incluso decía las obras de la Ilíada se dice que no era de Homero, sino era realmente de una tradición. Asimismo, porque tenían muy buena memoria en esa época, estamos hablando, ¿sí? Yo pensaría que en la época medieval también incluso las personas mantenían eso y la gente tenía muy buena memoria. No solamente en la época medieval, estábamos hablando de la época, estamos hablando de eso de la época eliana o romana, de que es de 400 antes de Cristo. Entonces, el uso de la memoria, la gente no escribía, entonces el tema de grabar memoria era como muy importante. Incluso cuando yo estaba en el colegio, el tema de grabar saberme el teléfono era algo muy importante, el teléfono de la casa, incluso en este momento todavía me lo sé, pero ya ahorita simplemente uno lo hace con el celular. Pero entonces así mismo lo empezaron a practicar. Y los salmos se lo sabían, ¿sí? Entonces, con esta práctica del rosario, también estamos hablando de esos 15 misterios, todos lo hacían durante todo el día, ¿sí? Los 15 misterios. Los que estamos hablando de los gloriosos, los dolorosos y los gozosos, ¿sí? Los gozosos, ¿sí? Y ahora súmale los Gozosos. luminosos, ¿sí? Entonces estamos hablando de que la Montfort lo describe como una práctica, pues, común, es por lo menos hacerlo una vez a la semana, todos, ¿sí? Todos. Eh, que realmente es como lo que más o menos lo que haríamos nosotros, que es lo dividimos en 4 días. En 4 días todos los misterios, ¿sí? Que sería lo ideal hacerlo todo en un solo día, pero realmente por tiempo. Pero realmente lo que hacemos es distribuirlo por cada 4 días y lo repetimos, ¿sí? Antes eran 3 días, ¿sí? O no estoy seguro, bueno, no sé. Actualmente, después de Juan Pablo II, lo que se define es los jueves son los luminosos, que es lo nuevo que instauró Juan Pablo II, y ya los demás empiezan a hacer el lunes y jueves, se hacen los luminosos, los gloriosos, siempre me equivoco, perdón. Martes, lunes y ¿Lunes sábado, y qué? gozosos, No, Ah, lunes y lunes y sábados sábado ya. gozosos, Ah. gozosos. martes y domingo, martes y viernes dolorosos, Martes y Y viernes. viernes. Viernes y miércoles y domingo dolorosos. gloriosos, y Miércoles y jueves domingo luminosos.
gloriosos. A ver, Edison, tercer misterio luminoso. Luminosos, luminosos. No, espera, ay, sí. El anuncio A del reino ver, de Dios. Valeria. Iba a decir Segundo misterio doloroso. doloroso. Eso es la flagelación de Jesucristo por los soldados de Pilatos. Sí. Otra. Muy bien. Cuarto misterio glorioso. Ganando el Cuarto examen. misterio glorioso. La Asunción de la Virgen María. Sí, bien. Muy bien. Eso. Perdón, listo. Perdón. Bueno. Ahora sí vamos con las promesas. Tranquilo. Pero no, Entonces, sí. Mira, a ver, yo estoy cuéntanos que- Ya que está tú, que se tu habla, promesa. Edison, cuenta, Mira, ¿cuál es tu promesa? hay algo Está aquí que uno no entiende de pequeño, pero cuando ya empiezan a llegar los años, empieza a entender un poco a los abuelos, a las abuelitas, ¿sí? Y es que para ellos es muy importante el sacramento, de hacer un sacramento antes de morir, ¿sí? Siempre es como que tenga la visita del sacerdote para poder hacer esa última, de alguna manera, absolución, quedar libre de pecado. Y siempre es ese temor, siempre sale ese temor. Incluso eso lo escuchaba de mi abuela y lo escucho en muchas personas, ¿sí? En muchas personas. Y una de promesas es esa, que estábamos justamente antes de iniciar el podcast, le había preguntado a Valeria eso. Y es esa promesa donde dice que realmente podrás recibir los sacramentos antes de morir, ¿sí? Sacramentos. O sea, como que el sacramento de la confesión, tú puedas hacerlo y realmente que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, limpie de pecado y pueda realmente ser recibido, por ejemplo, o permitirle que pueda recibir el cuerpo de Cristo. Pues es una de las cosas que realmente le da esas preocupaciones de todas las personas ancianitas. Dime, Laura, perdón. Lo que pasa es que cuando uno predica la consagración a Jesús por María según el método de San Luis María Griñón de Montfort, he escuchado a muchos predicadores de esta consagración que erróneamente dicen que una promesa de la consagración es no morir en desgracia. ¿Por qué digo que erróneamente? Porque verdaderamente esa promesa no existe en la consagración. Hay otras promesas que después podríamos hacer un podcast solamente dedicado a la consagración por el método de Jesús María Griñón de Montfort. Pero es muy curioso porque la promesa justamente es la que está diciendo Edison. Es una promesa del rosario y es no morir sin sacramentos. Y a veces consideramos que no morir en desgracia es, no va a morir en un accidente de tránsito, no me va a caer un ladrillo del cielo cuando estoy pasando bajo una construcción. O bueno, uno pone en riesgo obviamente su vida porque cree que tiene la promesa, pero en realidad no morir en desgracia es no morir sin los sacramentos, no morir sin la confesión, no morir sin la unción de los enfermos. Entonces esa es como la promesa, y la promesa la tiene es el rosario, no la consagración. Yo Sí. quisiera hacer un comentario y yo creo que esta promesa la entienden muchos los mayores, los padres de familia y también nuestros abuelos. Porque, sí, porque Y Edison, que ya está mayor. uno pues ahorita en cuarentena es muy difícil, pero por ejemplo, uno visitaba los templos que no fuera un domingo y uno siempre veía, eran las personas mayores. Si uno iba a la fila de confesión, uno siempre veía, eran las personas mayores. Entonces yo decía, ¿será que realmente quiénes son los que más pecan? ¿Son nuestros papás o somos nosotros? Entonces realmente existe, o sea, hay una falta de, ¿cómo llamarlo a eso? Como de,
darse No, cuenta, a mí sí. me da mucho miedo morir en desgracia. Yo cuando va a tener cualquier procedimiento médico que pueda poner en riesgo mi vida, que implique anestesia de pronto, que cuando me voy a montar en un avión, cuando voy a viajar más de 2 horas en un bus. Confesión fija, ¿pasa algo? Me fui confesadita. Yo también lo hago. Confieso que yo también lo hago cada vez que me voy a montar un avión. Me da susto. Me voy confesada, yo, bueno, señor. Y precisamente con esta promesa, pues yo tengo una historia, pues, como para contarles, donde se cumple. Resulta que yo hace unos 2, 3 años, pues tenía una tía que se enfermó, la llevaron a la clínica. Eso fue el 28 de diciembre. 28 de diciembre resulta que esta tía tenía cáncer. Ella toda su vida vivió en unión libre, pues tenía sus hijitos, vivía pues con su familia, pero en unión libre. Pero ella era de mucho de Eucaristía y de Santo Rosario. Y ella de alguna manera anhelaba poder recibir a Jesús Eucaristía, pero no podía por estar pues en este pecado. Ella se enfermó el 28 de diciembre, empezó a empeorar, empeorar, empeorar. Por gracia de Dios, o sea, Dios dispuso una persona para que la acompañara, estuviera todos los días en la clínica con ella. Esta persona pues fue mi mamá. Todos los días iba a visitarla, todos los días. Resulta que creo que fue el 16 de enero, esta mujer, bueno, le hicieron un examen, le dijeron ya no hay nada que hacer. Bueno, un domingo mi mamá dijo, pues esta persona le manifestó a mi mamá que ella quería casarse. Y entonces mi mamá habló pues con su esposo, con su compañero de vida, y él le dijo que sí. Ese mismo domingo mi mamá fue a Eucaristía y con este mismo sacerdote le comentó pues el caso, le dijo que ella deseaba casarse, que estaba en la clínica, que estaba muy mal. Ese domingo pues mis papás fueron, le llevaron el sacerdote, ella en la cama ya no se podía mover, les dio el sacramento del matrimonio. Ella pudo recibir a Jesús Eucaristía, lo recibió y estaba súper, súper feliz. O sea, ya no lo podía creer que ese sueño de estar casada y de recibir a Jesús se le había cumplido. Se le había cumplido. Al otro día, lunes, eh, ella se agravó y pues a mí me llamaron que fuera. Yo estaba en Eucaristía, me dijeron, vale, mi papá me llamó varias veces y yo dije, no, pues mi tía se murió y cuando llamé, que no, que era que se le había dado un ataque. Yo llegué pues a la clínica donde se encontraba y estuvimos allí, le dimos pues una bendición especial que es la de María Auxiliadora, la bendición de María Auxiliadora. Y en ese momento mi mamá le dijo, dio el nombre de esta persona y le dijo, vaya con la Virgen María que la está esperando. Y en el momento de la bendición, ella ya no hablaba, ya no abría los ojos, ya nada, pero en el momento de la bendición le salió una lágrima. No sé qué vio, me imagino que fue la Virgencita. Y mi mamá le dijo, vaya que Jesús y la Virgen María la están esperando. La están esperando. Y en ese momento ella dejó de respirar. Dejó de respirar. Y, o sea, todavía me impacta muchísimo porque, o sea, ella recibió los sacramentos, recibió a Jesús, se pudo casar y al otro día el Señor se la llevó. O sea, de una el Señor se la llevó, solamente estaba esperando eso para el Señor llevársela. Entonces yo digo, Dios mío, la misericordia de Dios es muy grande y la intercesión de la Virgen María es increíble a través de esta oración. Y como una persona que durante toda su vida pues no pudo recibir a Jesús y no vivió en gracia de Dios, hasta en el último momento esa intercesión de ella le dio la gracia de morir pues en paz, de recibir a Cristo. Entonces yo digo, Dios mío, estas promesas son increíbles lo que pueden hacer en uno. Es increíble lo que uno puede hacer a través de un Santo Rosario en repetir las Ave Marías, donde le decimos 50 veces, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte.
ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, confiando de que ella va a estar allí en ese momento para recibirnos a nosotros. Entonces, todavía se me queda en el corazón, todavía siento lo mismo que sucedió en ese momento. Me tocó ver pues cómo sus hijos y su esposo pues la despidieron, pero fue impresionante, o sea, fue súper hermoso como la Virgen María estuvo allí intercediendo por esta alma. Entonces, o sea, fue un testimonio súper lindo y cómo se materializó esta promesa. No sé, Laurita, qué le impacta de estas Muchas. promesas. Es que son muchas. Elegir una. Ok. No sé. Bueno, yo creo que una que a todos se nos ha cumplido es que la gracia que le pidamos, o sea, quien rece constantemente el rosario recibirá cualquier gracia que me pida, cualquier gracia por pequeña o grande que sea. Una gracia, la paciencia, la oración, la perseverancia, por lo menos la perseverancia que a nosotros, o bueno, por lo menos a mí me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo, yo no soy constante en muchas cosas, pero la Virgen María me ha dado la gracia de rezar el rosario todos los días, de permanecer junto a ella. A veces cuando ni siquiera yo he sentido o he querido estar allí, ella es la que me ha sostenido. Ella es la que me ha sostenido, bueno, vamos a rezar el rosario, y ella es la que me dispone como a la oración. Me dispone como que, bueno, hay que seguir, hay que orar, si no oro, pues no me salvo. Entonces, esas gracias por pequeñas o por lo menos levantarme a las 5 de la mañana a hacer el rosario en el podcast. en la página de Instagram les confieso que para yo levantarme temprano a orar, tengo que pedir la gracia la noche antes. La noche antes, bueno, Virgen María, necesito que me levantes. Si usted no me levanta, yo no me levanto. Ella es el mejor despertador para nosotros. Para mí me ha funcionado. Siempre le digo que me levante y ella lo hace. Y a través del Santo Rosario la gracia que le he pedido. Hasta tan una gracia como, por lo menos que en mi casa, yo vivo con mis papás, que si hice algo malo, pues que no me vayan a regañar. Virgen María, que no me vayan a regañar, no me regaña. Hasta en esas pequeñas cosas ella es fiel, en la gracia que yo le pida. Entonces yo creo que a todos nos ha regalado gracias. A todos se nos ha cumplido lo que le hemos pedido, o si no se nos ha cumplido, pues quiere que seamos perseverantes en el Santo Rosario para que nos la dé algún día. ¿Sabes qué? Yo soy muy mala pidiendo. El momento de las intenciones a mí me cuesta mucho, especialmente pedir cosas para mí. Entonces, como que estoy intentando pensar una gracia que me haya concedido. Y el problema no es que ella no me quiera conceder gracias, es que estoy mala pidiendo. Hoy nomás estaba en el Santísimo y le dije a Oscar en un momento, haz la oración tú. Y él, no, yo no sé hacerla, no. Entonces al menos haz peticiones. Y él empezó a hacer peticiones sobre mi vida y yo era, ve sí, ve sí, ve sí. Y yo era, wow, qué tantas cosas hay para pedir para mí y a mí nunca se me ocurren. O sea, yo siempre tengo presente como los casos graves, los casos súper inoportunos, así de está en UCI, está súper mal, me pidió oración, o sea, esos son los casos que tengo presentes, pero soy muy mala para pedir y por eso como que tampoco tengo un testimonio de... Es que todas las noches le rezaba el rosario por esta intención y me lo cumplió. Entonces ahí sí Hay fallo. una promesa que dice que el alma que se encomiende por el rosario no perecerá. Eh, una madre siempre sufre por sus hijos. Sufre incluso en alegría por sus victorias, pero obviamente va a sufrir más si sabe que su hijo está en los caminos que no debe. Y uno siempre ha escuchado mucho de en, la, en esa petición, en ese ruego, siempre se hace mucho por el hijo rebelde, por el hijo que, sí, O sea, por por el hijo Edison. que por ejemplo, que responde o
no viene no viene a comer. O sea, ese tipo de rebeldías, las mamás lo sufren mucho. Y una madre siempre en su rosario pone a sus hijos. O una madre por su hermano, ¿sí? Un hermano que es muy grosero, que reniega, sea por su edad o porque siente que se aleja de Dios o le hace falta a Dios, siempre está en esa oración. Y en eso estamos todos. Creo que es una promesa. O pasaba mucho por ejemplo, la oración es, por ejemplo, que hacía mi tía por mí, porque yo me alejé de la iglesia y decía que no veía en ella la verdad de Eficacia. Cristo. Entonces, eso sufren mucho los papás también, mucho por eso, cuando uno empieza a debatirles o a dudar de la fe, de nuestra fe, ¿sí? De la palabra, del papel de María en nuestra salvación. Entonces, uno adolescente, uno también hiere con sus palabras, hiere con esas preguntas a las personas que uno más quiere. Por ejemplo, ese fue mi caso. Entonces, eso lastimó mucho, obviamente, a mi tía con ese tipo de preguntas que son falta de respeto, ¿sí? O sea, empezar a decir ese tipo a la autoridad de uno, que son los papás, eso es una falta de respeto para ellos, es peor que decir una grosería. Entonces, Yo creo que hay que hacer un podcast sobre la vida de Edison, o sea, como su camino espiritual. sí, sería un buen tema. Entre testigos de Jehová, mormones, protestantismo, ¿cómo volviste a la iglesia católica? Pero es otro tema. Aquí nos quedaríamos 3 horas solamente hablando de toda la vida de ellos. Bueno, a mí me llama la atención una promesa que dice, se me perdió así, ¿ven? ¡Ay! Bueno, no lo encuentro, lo voy a parafrasear. Que es que el alma que reza el rosario no pasará mucho tiempo en el purgatorio. Entonces, porque obviamente hemos visto, bueno, no sé si hemos visto, yo considero que todo lo que yo he visto o todo lo que yo sé, ya todo el mundo lo sabe ahorita, todo lo he visto. Pero bueno, resulta que hay una imagen, es un meme, donde está la Virgen María en una nubecita, como con el rosario tirado hacia el purgatorio, y están escalando almitas hacia el cielo a través de ese rosario. Entonces, como que siempre ha estado en mí la idea de que sí, o sea, a pesar de que, de todo, o sea, yo creo que he estudiado mucho el Santo Rosario, he estudiado, no tanto de orar, sino de estudiar, pero lo que nunca me puedo aprender son las promesas. Me cuestan. Incluso cuando Valeria dijo, me voy a meter por el lado de las promesas, para mí fue como, eso sí no lo sé. Entonces, pero eso sí lo tengo muy presente, justamente es por el meme ese. Entonces, como que lo tengo presente de que si rezo el rosario, no voy a estar tanto tiempo en el purgatorio. Laura, entonces, había una santa que decía que o sea, que una hora una hora en el purgatorio era muchísimo tiempo, ¿sí? Sería Santa Brígida, no sé, no recuerdo qué santa decía. Entonces realmente decía, miren, o sea, no, o sea, este camino que hagamos nosotros acá no es un camino para hacer lo mínimo, por lo que al menos digamos, uy, no, yo creo que con esto alcanzo en el día, alcanzo el purgatorio. Porque no se imaginan el tiempo que uno va a gastar allí para purificar el alma. O sea, el término purgatorio indica, eso es la doctrina, o sea, de purgar el alma. Entonces, porque la manera de limpiar el alma es con fuego, ¿sí? Porque el alma... Exacto. Sí, me estuvieron purgando porque hace días y me dolió ninguna una vida alma y la manchada otra. puede entrar
al reino de los cielos. Entonces tiene que ser limpiada, ¿sí? Entonces, todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer acá vale la pena, ¿sí? Porque realmente una hora en el purgatorio es demasiado tiempo. Y el tema del Santo Rosario no es que sea, no es que no lo hagas, no significa que no vayas a pecar, ¿sí? Sino que cuando tú lo haces, empiezas a tener empieza a existir un cambio en tu vida. Es como el cambio que hay de lo que hay en el Nuevo Testamento con la ley, con la llegada de Cristo. En el Antiguo Testamento decía, no, 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 no. O sea, si usted falló acá, no, pecó, pecó. ¿Qué es lo que viene con Cristo? Si tú empiezas a tener una vida de santidad, esa vida de santidad va a generar como consecuencia que tú vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Tú vas a amar a tu prójimo. Tú no vas a matar. Tú no vas a codiciar. Tú no vas a robar, ¿sí? Entonces es algo muy distinto. Entonces, esa vida de oración, que es el Santo Rosario, no es que no vayamos si no lo hacemos no vamos a pecar, no, sino que al empezar a hacer esas oraciones, vamos a empezar a tener esas virtudes que nos van a permitir que, por consecuencia, realmente vamos a tener a Dios sobre todas las cosas, vamos a empezar a amar a nuestro prójimo realmente, vamos a realmente a moldear nuestra conducta para no tener ira, para no llegar a este punto de matar en palabra, ¿sí? De matar en pensamiento a otra persona, ¿sí? O de robar a otra persona, ¿sí? Entonces ese tipo de promesas son las que me gustan mucho. Y entonces eso que tú haces, esa promesa me gusta mucho porque realmente ese tipo de promesas te permiten hacer ese realmente moldeamiento de ese camino de santidad. Y aunque tu alma quede un poquito sucia, sí, quede un poquito sucia, no hay ningún pecador, ¿sí? Romanos 6:2, todos somos pecadores, pero sí, realmente quedamos con algunos, lo que llamamos en nuestra tradición como un pecado venial, ¿sí? De, realmente, porque yo realmente soy, no sé, me gusta todo lo lujoso y no tengo nada de estar cambiando y no me gusta nada sucio, entonces son cosas que no es que sean malas del todo, pero no son realmente un comportamiento correcto, que me permitirán al menos estar en el purgatorio por ese moldeamiento de la oración por medio de ese saludo a María que hacemos en el Rosario. Ok, termino mi idea para que Valeria pase al siguiente punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y si iba muy para el lado de lo que iba a decir Edison, que por cierto, mientras Edison habló, ya leí con calma las promesas y vi que es la número 9. La promesa número 9. La de libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno le apunta al purgatorio, puede fallar, o sea, puede descacharse y caer sin querer en el infierno. Entonces, uno siempre tiene que apuntar a lo máximo, al cielo. Y si descacho por alguna razón de mi vida, caigo en el purgatorio. Muy seguramente en medio de toda mi imperfección, porque lo que yo más veo es que soy imperfecta, incluso cuando estoy volviendo a ver el podcast digo, se nota la soberbia, Laura. Entonces, yo sé que tengo que seguir luchando por el cielo y vamos a seguir lo que nos queda de vida terrena luchando por el cielo porque lo que menos queremos es caer en el purgatorio, pero si es cacho, al menos soy salva, ¿me entienden? Entonces como que me da no tranquilidad, pero como que una luz al final del túnel, saber que va a estar María ahí para rescatarme. No sé en cuánto tiempo, porque tengo que confesar, no soy la mejor haciendo el rosario. Entonces, no sé si va a decir, primero salvemos a Edison y a Valeria, dejemos 2 años más a Laura y ahí sí vengo a salvarla. No sé. Pero como que da cierto respiro, por decirlo así. No, es que, le estoy sincera, no me da tranquilidad saber qué va a pasar no sé cuántos años en el purgatorio. Pero
como que da un respiro al final del túnel saber que va a estar María intercediendo por mí y va a lanzar su rosario para que yo suba al cielo en algún momento. Entonces, por eso creo que es una de las promesas que más me gustan, porque sí, estamos luchando por la santidad, estamos luchando por ser perfectos, pero cuando uno empieza a evaluarse su vida, y yo no sé por qué los católicos que estamos buscando la santidad somos buenísimos para azotarnos, empezamos a ver y somos buenísimos. O sea, si yo le pregunto a eso, dígame 10 defectos, me los dice, porque él los tiene más claros que sus mismas cualidades, sus mismos talentos. Y lo mismo me pasa. A mí en una entrevista de trabajo me dicen, dígame 3 cualidades que usted tiene, dígame 3 defectos que usted tiene, y yo a ver cuál escojo para que no suene tan grave. Entonces, uno las tiene claras, y yo no sé por qué uno como cristiano, como católico, es tan bueno para sacarse sus defectos. Entonces, sé que santa no soy, conozco todos mis pecados para rematar, entonces sé que estoy apuntándole hacia la santidad, pero si Dios no quisiera me muriera el día de hoy, yo creo que no tengo de otra más que el purgatorio. Entonces, como que saber que existe esa promesa me da una luz al final del túnel de que me va a sacar. Laura, deberíamos cantar la Ahí, canción de Intercede por mí de Son by Four. Nada que hacer. ¿No? ¿Sí? hágale, Al menos el coro. hágale. Ese que dice, intercede por mí, Madre Santa, intercede por mí, Madre Buena. O sea, estoy diciendo la letra. Ese no es el ¿sí? ritmo de eso. Bueno, si quieres la canto, pero es que quería que la cantáramos juntos, pero... ¿Me siguen? ¿Me seguirían la canción? Va a Sí, sonar, no va a bueno, ok. sonar No bien, va o a sea, vamos sonar a sonar bien, Edison. descoordinados. Si todos al tiempo lo Dice, decimos. intercede por mí, Madre Santa, intercede por mí, Madre Buena, dile que yo no soy nada y que el vino se acaba Bueno, y de que necesito su gracia. Listo. Perdona, vale, ya. No te interrumpo más, ya. tranquilo. Vas a traer un ¿Usted le club cree de eso? fans. Vamos a crear un club de fans para eso. Bueno, como segundo punto, viene esa pregunta de ¿qué ha hecho el Santo Rosario por ti? Muchachos, ¿qué ha hecho el Santo Rosario por ustedes? ¿Qué ha hecho el Santo Rosario por mí? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué ha Mire, causado en sus familias? miren, miren, en un camino de Dime, Edison. conversión, mira, en un camino de conversión, la fuerza que tiene estos saturaciones angelicales, que la pueden ver tan sencilla, entra a mover el sentimiento de los corazones de las personas que tienen duda, ¿sí? A mí, a mí me entraron, o sea, incluso por mi propia duda, ¿sí? De esto, por aquí, por ahí mismo, entró la conversión. Entonces, para mí el Santo Rosario fue la manera sentimental, es que a mí en estas oraciones que pueden ser tan sencillas, a mí me supieron llegar y tocar el corazón, tocarme el sentimiento y realmente sentir de corazón ese camino de conversión, ese camino de realmente decirle sí, de realmente de hacer decirle sí, Jesucristo, yo soy bautizado, soy hijo tuyo, ¿sí? Como confirmar que realmente somos hijos de Dios y que realmente entendamos algo tan sencillo que si, por ejemplo, algo que me entró mucho, por ejemplo, en ese camino de conversión es que Jesús, de muchas de sus últimas palabras que tenía mientras estuvo en la cruz, porque en su agonía realmente fueron de pocas horas, dicen que realmente fue uno de los primeros que realmente él expiró, ¿sí? Y él fue de los primeros que bajaron.
en una de esas palabras, en una de esas oraciones, y es parte de ese misterio, que en la muerte, en la crucifixión, y es que él entrega a su madre, a su discípulo amado, ¿sí? Eso por ahí me entró, ¿sí? O sea, si tú te pones en la posición de una persona que está dando su último testamento, que incluso Jesucristo, estando allá, siempre nos enseñó, esa simple oración, esa simple frase, cambió realmente mi vida, ¿sí? Y entender qué quieres ser tú, ¿sí? Todos queremos ser sus discípulos amados, realmente discipular a seguir a Jesús. Recibe a María en tu corazón, recibe a María en tu casa, ¿sí? Con eso, a mí me supo entrar al corazón y llenar de sentimiento. Y realmente eso fue un gran camino de conversión, si lo queremos llevar así, si volvemos a traer lo que hacía Juan el Bautista. Entonces, vamos a convertirnos, ustedes, ¿qué les pasa? Vamos a convertirnos. A mí me hizo eso el Santo Rosario. ¿Y a ti, Lau? ¿Qué ha hecho el Santo Rosario en tu vida? Yo creo que va más por el lado de familia que reza unida, permanece unida. O sea, tampoco es que en mi familia algún momento haya habido una situación así grave como para decir, ay, mis papás se van a divorciar. No, nunca he visto a mis papás pelear. Pero algo muy particular es que mi mamá siempre ha hecho el rosario y mi abuela también. Entonces, yo creo que yo sé hacer el rosario por herencia, como por tradición, más que alguien se haya sentado, me haya explicado, me haya dicho cómo se hace, sino por haber visto a mi mamá y a mi abuela siempre hacerlo. Pero un día cualquiera, Manuel, mi hermano, ¿Mayor o ustedes menor? lo saben, tengo un hermano que se llama Manuel, Ah, bueno. llegó y... ¡Menor! Ok. Parece mayor, pero es menor. Lo tenemos que ¿Usted invitar qué? al podcast. En... Una cámara más acá. Porque Escríbale estamos usted, acá. invítale usted. Matemáticamente creamos un perfecto llenado de espacios en la pantalla. Eh, Bueno, invítale usted. ok. De pronto le copia más a usted que a mí. Entonces, un día cualquiera mi hermano llegó diciendo en la casa que hiciera pues el rosario. Pues lo empezamos a hacer así todos los días. Desde ese entonces son alrededor de ya 10 años No, desde que más. Manuel salió con ese cuento. Póngale 11 o 12. ¿Más? Sí, 11 años, sí. Ven, 2009. Entonces, en septiembre de 2009, más o menos 17 de septiembre, algo por ahí. Entonces, Manuel lo dijo. Y empezamos de verdad a hacer el rosario. Siempre lo hacíamos en familia, cada noche. Incluso nos esperábamos. O sea, por ejemplo, si Manuel llegaba tarde o mi papá llegaba tarde o algo, lo hacíamos a la hora que llegaran. Si eso implicaba empezar medianoche, empezábamos medianoche. Tenía que ser pues algo ya demasiado para que no esperáramos a alguien. Pero un día cualquiera, mi hermano empezó a no querer hacerlo, a pesar de que él fue justamente el que dijo, hagámoslo. Y casi llorando empezamos. Pues mi mamá ya lo hacía, o sea, mi tu mamá ya lo hermano. hacía, así que este caso es más de de, no, de mi papá y mío. Porque empezamos, pues un día como rogándole que hiciera el rosario con nosotros porque no lo quería ya hacer. Empezamos a contarle cómo había sido el momento. Entonces contó mi papá, que mi papá, pues mi abuela, o sea, cuando hablo de mi abuela, hablo de la mamá de mi papá, siempre ha hecho el rosario, pero mi papá siempre había visto el rosario como, sí, esta oración es como larga, pero estaba ahí. Entonces, mi papá no hacía el rosario diario, pero dijo, si mi hijo, que en ese entonces Manuel tenía por ahí 15 años, si mi hijo me está pidiendo hacer el rosario, yo cómo no lo voy a hacer. Y por el contrario, yo fue lo mismo. Si mi hermano menor quiere hacer el rosario, ¿cómo va a quedar yo al no hacerlo? Sí, sí. Sigue, Lau. ¿Que no me oyen? Sí, sí, te escuchamos.
Desconecté, entonces vale. Yo pensé que ibas a decir boli. Entonces, ¿Qué bola? boli, bola. Entonces, entonces creo que lo primero que nos ha dado el Rosario, unión familiar. Hacerlo en familia es genial. Incluso pues Edison lo ha vivido cuando iba a visitar Tuluá, que mi papá llama y hasta ahora todos bajamos a hacer el Rosario. Entonces, ¿qué nos ha dado unión familiar? Incluso en los momentos como difíciles de mi hermano o mío, como que recordar por qué empezamos a hacer el Rosario en familia ayuda a que volvamos a hacer el Rosario en familia, aunque pues en este momento ya es más difícil, yo tengo un hogar, ellos viven allá, cerca vale, y no sé qué, entonces pues... Pero Laura, cuando pero te cada que saliste voy, de la casa, ¿no siempre el tenías Rosario ese con ellos. inconveniente? O sea, cuando te fuiste a estudiar la maestría, de hacer el rosario ¿Cuál con inconveniente? tus papás y tu hermano. Cuando me fui de la casa, pues la verdad es Ujú. que pasé casi 5 días sin internet, entonces esos días fueron muy difíciles. Y habían días que lográbamos cuadrar para que hiciéramos videollamada y lo hiciéramos. O incluso había días que yo me quedaba dormida, entonces como me quedaba dormida lo hacía antes. Entonces como que se empezó a volver un poco más difícil. Ahorita en cuarentena lo intentamos retomar y estuvimos durante casi 2 meses haciéndolo juntos, pero después otra vez empezó a pasar el problema de los horarios. Entonces otra vez yo lo estoy haciendo aquí internamente en mi familia y mis Laura, eso papás lo va hacen a allá. tocar hacer así como el Ángelus. Bueno, yo creo que en mi caso es muy parecido al de Lau, porque también es por tradición, se ha vuelto como por tradición, que, bueno, todo empezó en mi casa fue por el Santo Rosario que hacíamos con mis papás. Yo lo aprendí a hacer así. Mis papás fueron los que me enseñaron. Mi hermana pues también dejó de realizar el Santo Rosario y por medio de este fue que alcanzamos pues conocer a Cristo, enamorarnos de Él, volver pues a la Iglesia Católica, porque antes éramos unos católicos pues por tradición, ahora pues por convicción, porque queremos seguir a Cristo realmente, vivir esa fe como verdaderos católicos por medio del Santo Rosario. Y antes lo hacíamos por tradición, ahora por amor, por todo lo que hemos recibido, por todas las gracias que hemos recibido, por todos los regalos que ella nos ha dado, porque se alcanzó pues la conversión en mi casa, de algunos familiares que uno dice, Dios mío, imposible, pero pues por medio del Santo Rosario todo es posible. Y ahora, durante la cuarentena que regresé pues a mi casa, volvimos a retomarlo como familia, volvimos a hacerlo pues juntos, siempre pues yo era la única que lo hacía sola mientras estaba viviendo en Cali y ahora es cada noche, bueno, vamos a hacer el Santo Rosario, nos sentamos a hacerlo, a pedir pues por la conversión de aquellos que no creen o que están pues lejos de un encuentro con Cristo, pero el rosario nos da una confianza, nos da una tranquilidad de que en algún momento ya nos va a alcanzar de Dios esas gracias y esas peticiones que le pedimos todos los días. Entonces también es como un abandonarnos en el querer de Dios, un abandonarnos en que ella nos va a alcanzar lo que le pedimos y nos da la tranquilidad en los momentos de tribulación. Bueno, y ya para como último punto de este podcast es, me cuesta rezar al rosario, ¿qué debo hacer? A ver, muchachos, ¿ustedes qué hacen Bueno, para hacer el Santo Rosario y que no les cueste? O cuando les cuesta, o ¿qué sea, hacen? ¿Qué mire, herramientas utilizan? Prometer yo sé hacerlo en que vivo. a todos nuestros suscriptores, este podcast va a ser uno de los más largos, porque es que hablar del rosario va a ser más de una hora, normalmente es de una hora, va a Culpa ser de más de una edición. hora, ¿sí? Pero entonces, con este tema del rosario, y es que
cuando a ti te tocan el sentimiento, uno lo empieza a hacer con amor, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, ese sentimiento se va desapareciendo. A todas las personas, ¿sí? Nadie puede hacer un rosario por sentimiento. Si tú vas a hacer un rosario, es que realmente exista una voluntad de realmente de hacer esa oración, entiéndalo por respeto, porque realmente uno necesita, así como tú necesitas todos los días bañarte, necesitas alimentarte, necesitas lavarte la boca, ¿sí? Lavarte la carita. Asimismo, todos los días nuestra alma necesita buscar a Dios. ¿Sí puede costar? Sí. Pero lo importante es cambiar lo que tú puedas hacer, algo por sentimiento, algo por una voluntad, ¿sí? Hay una canción de Martín Valverde que me acuerdo mucho, la de Gloria, sí. ¿Que nos vas a cantar? Vale dijo que no, listo. Pero mira, en esta oración, si a ti te cuesta y tú dices, pero ¿por qué si a mí antes me gustaba, yo lo hacía con un amor grandísimo y ahorita por qué ya no? ¿Sí? En esto no es de sentir, ¿sí? Entonces en esto la invitación es, Martín Van Verde dice, no te pido que sientas, te pido que creas. Siempre buscan en esto, a veces es buscar esa misticidad, buscar bueno, voy a decirlo, ese milagro. En muchas personas cuando hacen el rosario empiezan a tener acá escarchitas. Nos toca hacer una pausa. ¿Llagas? Ah, escarchas. Es que se toca aquí así y yo. ¿Llagas? Perdón. Ok. Escarchitas. Entonces empiezan a ver escarchitas. Listo. Entonces, muchos buscan con el rosario ese milagro. Entonces, que la escarcha en la mano, el aroma a rosas, ¿sí? Y cuando lo empezamos a hacer y no sentimos nada, tú dices, pero yo, ¿por qué lo tengo que volver a hacer todos los días? Pues no siento nada. Entonces, en esto realmente es empezar a ejercer la voluntad. No hacerlo, también hay muchas otras personas que dicen, pero ¿por qué tengo que hacer el rosario? ¿Por qué lo tengo que hacer? Ay, qué mamera, ¿sí? En esos momentos, cuando realmente no tienes o no sientes esa necesidad de hacerlo, es cuando realmente es que tú lo tienes que hacer, ¿sí? Porque Dios, o sea, la búsqueda de Dios no es una búsqueda, es un camino de espinas, pero es un camino de espinas que está con esa dulzura de las rosas, con esa dulzura que ofrece María, ¿sí? Si realmente nosotros empezamos a ejercer esa voluntad, nosotros podemos cambiar. Pueda que tú no tengas a muchas personas que sientan que les sale la escarchita o sientas ese aroma a rosas, o en muchos casos ven la Virgen María o la sienten como da en ese amor y mucha gente llora, ¿sí? Hay muchas personas cuando no sienten eso, les cuesta, ¿sí? Otro punto que quería contar, y es que nos cuesta, es cuando nuestra vida se vuelve en torno a la vida cotidiana y dejamos esa parte de esa vida de amor de amor por Dios. ¿Cuándo nos cuesta? En mi caso, por ejemplo, si yo dejo la oración de último, para lo último del día, a mí me cuesta, yo no lo puedo hacer. Yo lo tengo que hacer en la mañana. Ahorita con el podcast lo estamos haciendo a las 5 de la mañana durante todo el mes de octubre. Esa es la mejor manera, iniciarla, entregarlo
como con ese amor. Realmente si yo voy a hacer algo para algo realmente que yo quiero buscar a Dios, yo lo quiero hacer con lo mejor que yo tengo, sí, con la mejor disposición de mi pensamiento, de como que estoy bien con todas las energías. Pero ya al final del día siento que ya no tengo estoy muy cansado, entonces no alcanzo ni a hacer ni el primer misterio y yo ya estoy dormido. Entonces realmente no. Ahora, para los que dicen, no, es que no hay tiempo, entonces yo que lo hacía a mediodía. Entonces, en la hora del almuerzo, perfecto. ¿No tienes tiempo? Perfecto. Es la persona más ocupada del mundo. Hablo a mediodía. No, pero hablo en el transporte, ¿sí? O sea, Hazlo en el buscar transporte. excusas, no. En cualquier momento se puede hacer. Incluso conozco casos de personas que hacen los misterios durante todo el día porque no tienen un tiempo junto que los deje, entonces tienen que distribuir el primer misterio antes del desayuno, el segundo momento en el baño en la oficina, el tercero cuando termina Pero de Laura, almorzar y así lograr todo el rosario. ajá. O sea, está... No estoy diciendo que sea el mejor Laura, caso, pero para ti, es no tener excusas ¿cuándo para o en qué hacerlo. momento de tu vida o en qué momento de la semana te cuesta hacerlo? ¿Siempre cuesta? Todos los días de mi... La verdad, el rosario, no, siento que era una práctica muy fácil, por lo mismo que les decía, como lo hacía siempre con mis padres. Entonces, como que si había un día que yo no quería, igual me iban a llamar a rezar el rosario y yo iba a poner el cuerpo ahí y iba a empezar a hacerlo con ellos. Entonces, era una práctica que yo no sabía que me costaba, porque por lo menos de estos 11 años, 7 lo hice siempre con ellos. Perdón, 6 años lo hice siempre con ellos. Y estos últimos 5 años me he dado cuenta que es una práctica que me cuesta, porque me acostumbré a hacerla siempre acompañada. Entonces, cuando me toca hacerlo sola, eso cuesta y me cuesta muchísimo. Todos los días de mi vida. Y ahora más, con mi esposo, pues él está en ese proceso de conversión. Bueno, nosotros también, pero él está un poquito más iniciando. Entonces, el día que yo no estoy motivada, es durísimo motivarlo a él. Entonces cuesta. Entonces no decir, ay, sí, el Laura, recuerda rosario, que la la promesa práctica que es me para sale, ti no, y tu todos los días de familia. mi vida. Entonces, todo lo que tú hagas también va a ser por la salvación Sí. de tu esposo. No, sí, por eso, pero entonces como que, ¿cuándo es el momento que todos los días? No hay. O sea, más bien, el momento que menos me cuesta es cuando estoy en Tuluá, en mi casa, Porque sabes con mis que, papás. Ahí eso no me cuesta, eso va porque suavecito, sabes que tiene a fácil, los dos. rápido. Uh-huh. Y yo creo que una manera de avanzar, pues como para no volvernos, o sea, cuando nos está costando buscar esas ayudas. Por ejemplo, las de Laura, pues el esposo, o cuando está pues de visita con sus papás, con su familia. Pero para no llegar a darnos cuenta pues de que nos cuesta o que nos volvimos dependientes de esa compañía, pues a veces también hacerlo solos, tener el motorcito propio para hacerlo todos los días solitos. Por lo menos aquí para mí ha sido una ayuda estar con mis papás y sentarme a hacerlo con ellos. Pero cuando estaba sola, yo lo hacía en el transporte, cuando me iba pues a hacer mis prácticas, cerraba la puerta de la casa y empezaba por la señal de la Santa Cruz mientras iba bajando las escaleras. Y así, hasta una vez una señora en el transporte me vio la camándula, ay, qué bonito que reces el rosario. Yo, ay, bendita. Y así era como yo lo hacía, era una idea, era la única manera que lo podía hacer, porque ya el día se me iba, llegaba a las 10 de la noche a mi casa y pues ya con sueño, cansada, entonces ya me costaba demasiado. Y una manera pues también para que no se nos haga tan extenso, para los que todavía nos cuesta, es que en cada misterio son 10 Ave Vale, Marías, 10 rositas. vale, Entonces dame un las tiempo, 3 dame un momento. primeras Ave Marías. No, siga. Que él se vaya no implica parar el podcast, no se vale. Hago huelga. ¿Qué, Bueno, qué entonces lo hacía? que yo hacía
era, decías, Vale? bueno, lo que yo hago en esas 10 rositas, las tres primeras Ave Marías, meditaba lo que estaba diciendo. Dios te salve María, llena eres de gracia. O sea, meditaba esas palabras que yo estaba diciendo. Interiorizaba lo que estaba diciendo. Las tres primeras. Las cinco siguientes Ave Marías, meditaba el misterio. Por ejemplo, el anuncio del ángel a la Virgen María. Entonces, durante esas 5 Ave Marías meditaba lo que sucedía en ese misterio, cómo la Virgen fue dócil, cómo la Virgen María dijo, sí, he aquí la esclava del Señor. Meditaba ese misterio. Y las últimas 2 Ave Marías, le pedía a la Virgen lo que necesitaba, lo que esté necesitando, o por la conversión de alguien. Bueno, lo que estén necesitando en ese momento, pedírselo en esas 2 últimas Ave Marías. Y eso me ayuda a que se me haga pues más sencilla la Oiga, oración, sea yo creo que esto más que rápida, acabas por de decirlo decir, así. Vale, ha sido lo más sencillo que uno pase en la meditación, porque San Luis María de Montfort simplemente lo describía como una oración mental y una oración vocal, donde simplemente en la oración vocal hacíamos el Ave María y en la oración mental hacemos, perdón, la meditación del misterio. Pero acá tú estás haciendo varias cosas durante la misma Ave María mentalmente. Mira, de Pues yo interiorizar creo que es una la manera oración. de como interior. ¿Mm? ¿No, Laura? Pues yo de esto sé muy poco, o sea, Dímelo. Sí, sí, total. no, yo de esto sé muy poco. Pero hoy aparenta que es el que más sabe. Total. Sí, hoy aparenta que es el más sabio de todo el podcast. Bueno, ¿qué puedo? Entonces, el tercer punto es, me cuesta rezar el rosario, ¿qué puedo hacer? Entonces, pues he estado pensando en hacer muchas cosas, pero después pensé, es que me está costando orar, así que te recomiendo que vayas y oigas el primer podcast que grabamos de la oración, donde te decimos que busca a veces compañía, busca un mejor lugar, busca cambiar la actividad, busca ambientarte para que no te quedes dormido, para que quizás encuentres apoyos en otras personas. Hay parroquias que hacen el rosario antes de las Eucaristías, averiguar. Incluso hay páginas de internet donde se hace el podcast, el rosario todos los días. Ejemplo, nosotros lo estamos haciendo en nuestra página de Instagram a las 5 de la Vamos a mañana. Hay dejar otras páginas que la hacen a las 6 de la en la mañana. información Hay otras, del video el eh, enlace a ese primer video de cómo hacer una oración y cómo llegar al podcast del Rosario para que se unan con nosotros todas las mañanas. Y al Instagram, sí. al Instagram del Rosario. Incluso lo estamos dejando como grabado por si a las 5 de la mañana fue muy temprano. No importa, lo puedes oír en cualquier momento del día. Y aquí también voy, que pues yo siempre investigo, aunque hoy todo lo que investigué no lo dije porque eso lo dijo por mí. Valeria, no se duerma. Ya, se reconectó. Se me paró Se la cayó. pantalla, Valeria se cayó. Sí. Bueno, no importa. Se Espera, reconectó. Valeria. Entonces, se me olvidó en qué iba diciendo, es que... Oh. Ahí volvió. Entonces, por eso es importante tener la guía, Volvió. porque cuando Es que Valeria se Valeria, muera, quedaste como una sé por foto dónde iba el y yo podcast. dije, no. Como si se hubiera dormido, literal, como que estuviéramos... Bueno, yo sé que hablamos maluco, pero al menos tú animas la cosa. No. Bueno, se me olvidó. Ok, si las 5 de la mañana es muy temprano, pues queda grabado, lo puedes reproducir en cualquier momento del día. Es una ayuda. Pero pues también hay personas en tu casa, incluso evangelizar a las personas de tu casa para que hagan el rosario y te acompañen a hacer el rosario, ya es otra promesa del rosario que no la encuentro, pero donde dice de que si tú eres de las personas que ayuda a predicar el rosario, pues no perecerás. Entonces, predica el rosario, haz que todo el mundo en tu comunidad reza el rosario, así te jalan a rezar el rosario y no te cuesta tanto hacer el rosario. ¿Tiene sentido?
Sí. No sé, Y cree un también, cenáculo con los también vecinos. queremos desde acá enviar un saludo Ah, a si usted no André en Brasil. Eh, Él sabe español y nos entiende muy bien, entonces él nos está siguiendo. Entonces él va a hacer la evangelización allá en Sao Paulo. a mi mamá, a mi Ah. papá. Por lo menos aquí en Tuluá hay un mariachi que iniciando la cuarentena, él era muy reacio a todo el tema de la Virgen María y empezó a hacer el rosario y lo empezó a hacer con los vecinos. Y la Virgen María le fue dando la gracia, lo enamoró y ahora hace todos los días el Santo Rosario con los vecinos. Todos los días tiene que sacar la cabina, tiene que sacar sus equipos, el micrófono y los vecinos, cada uno se sienta pues allá afuera de la puerta de su casa, ¿En el Príncipe? ¿Qué es el en el príncipe? Príncipe, en la puerta de su casa Ah. y hace el rosario. Varias veces Ah, pues ok. me ha pedido que en un barrio de El aquí de barrio donde vive mi Tuluá. prima es Cate. Ajá, entonces ahí él lo hace todos los días, varias veces me ha invitado y es muy lindo porque hasta como a 2 cuadras la gente sale y entonces desde allá lo escuchan y varias gente lo sigue por las redes sociales y lo escuchan porque también lo colocan en vivo Pues vale, ojalá tu y todos los idea, días a las 7 de la ojalá tu noche idea hace el sea muy Santo buena Rosario. y también se Pero cuando puede empiezan a hacer las en 5 de la Canadá. mañana. Tenemos suscriptores en Canadá y ellos también tengan la iniciativa y hacerlo también allá. Y a mi mamá y a mi papá. Ese tipo de ideas les puede servir. Y también saluda a los Bueno, suscriptores saludos que a los de están en Canadá. Australia. También ese tipo de ideas puede servir allá para evangelizar. No, pero vuelvo a decir a mi mamá y a mi papá. Mentiras, pero ya que saludo a todos los países, saluda a los Aquí colombianos, por también favor. O sea, los suscriptores sí, que ¿dónde me tenemos deja en el Colombia? Valle, que tenemos en Tuluá. A los, Mira, tenemos en Cali. Cualquier Jorge Restrepo. los caleños. Dicen que para ir a Tuluá toca pasar primero por presidente. También tenemos allá, ¿cierto? Vale. ¿No? Bueno, entonces en Buga. No creo que tengamos en presidente. No. Pero, En Buga pero tenemos. admisión, Valeria, admisión, consígase suscriptores en presidente. Y también tenemos en los Llanos Orientales, en Arauca también nos escuchan. Ay, no. También en Lima, en Perú. Qué También nos bueno. escuchan. Un saludo, un abrazo por ellos. ¿En dónde más? ¿Ah? No sé. Mi mamá y mi papá eran los que tenía presente. Bueno, entonces, para cerrar, pues vamos a hacer una oración. No sé, Lau, ¿me quieres ayudar, colaborar con la oración ¿Sí? final? Le toca a Edison. Ah, dale, Edison, con toda. Yo hice el pasado, Ok. usted hizo el anterior, le Bueno, toca a Edison. entonces, Edison, corta y sustanciosa. ok. Bueno, sí. O yo la parte En de el nombre corta, del ¿no? Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas tú, Señor, Dios Padre misericordioso. Te damos gracias por este espacio que tuvimos para recordar todos estos años de las bendiciones y gracias que nos has permitido por la oración del Santo Rosario. Permite, Padre Santo, Dios mío, que María nos acompañe en todo momento. Permite, Dios Santo, que sea María moldeando cada día de nuestro día, moldeando nuestros corazones, moldeando nuestras conductas. Permite, Dios Santo, por medio tuyo, del Espíritu Santo, a todas las personas que nos escuchan, que nazca en ellos ese amor, esa necesidad, que nazca en ellos la dulzura, el cariño, por esta oración, por este saludo.
que entiendan que nada llega al Padre si no es por el Hijo. Pero el Hijo vino al mundo a darnos la salvación por medio de ella. Y la misión de María es tan sencilla, y es que ella nos va a recordar y nos va a decir, hagan lo que Él les dice. María nos enseñará con sus virtudes de humildad, con esa virtud de obediencia, a moldear nuestro carácter. Digamos todos, contigo voy Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, de tu vista de nosotros no apartes. Dulce Madre, Ven con no nosotros te a alejes, todas partes, tu vista y de solo nosotros no nunca apartes. nos dejes. Ven con Y nosotros ya a que nos todas amas partes, tanto, y como solo verdadera Madre, nunca nos haz dejes. que nos bendiga Y ya el que nos Padre, ames tanto el Hijo como verdadera y el Madre, Espíritu Santo. haz que nos Amén. bendiga el Padre, Bueno, muchas el Hijo, gracias. el Dios los Espíritu bendiga. Santo. Nos vemos Amén. en otra próxima transmisión. Y no se olviden, yo soy Edison, Que rezar el rosario todos los días. Yo soy Lali. por católico. Y yo, Valeria. Y esto es